Hola amigos, ¿cómo están? Les mandamos un caluroso saludo y les agradecemos nos escuchen en La Ciudad que Habla, un espacio para recuperar las historias que guarda nuestra urbe. Frente a la actual contingencia, este podcast dialogará con la Ciudad de México para conocer sus secretos. El objetivo es vincularnos a entender y visualizar la grandeza de esta capital. Para este cierre de año, abordaremos uno de los eventos con mayor tradición y que en este 2020 se tendrá que dejar a un lado por la contingencia que vivimos, las posadas. Haremos un viaje a la segunda mitad del siglo XIX. En este periodo de nuestra historia se auguraba la desaparición de estos festejos. Las jornadas, como se conocía en el siglo XIX a las posadas, comenzaban el 16 de diciembre en la Ciudad de México. Eran esperadas por chicos y grandes. Aunque era una fiesta religiosa en memoria de la peregrinación de María y José a Belén, se transformó rápidamente en una experiencia popular de bulla, donde abundaba la comida, la bebida y el amor. Así se lee en un editorial del semanario Domingo, publicado el 13 de diciembre de 1863. Al principio, las jornadas tenían lugar solamente en los templos, pero poco a poco se fue introduciendo entre las familias cristianas la devota costumbre de honrar a los santos peregrinos con procesiones al interior de las casas, con cantos pastoriles y otros piadosos ejercicios. Tan santa costumbre, digna de un pueblo cristiano y piadoso, ha ido degenerando en México por grados, hasta convertirse en nuestros días en un abuso lamentable que, ciertamente, no hace honor a los sentimientos religiosos de la nación más cristiana del mundo. Estas jornadas o posadas consistían en 9 tertulias, celebradas previo al nacimiento simbólico de Jesús y culminaban el 24 de diciembre. De acuerdo con diarios de la época, estas reuniones escandalosas mezclaban lo religioso con lo profano, de tal manera que se insultaba a los santos peregrinos, así como la preparación de cara a la gran fiesta de Navidad. Todos los que viven en México saben muy bien cómo se hacen generalmente las jornadas. Después de rezar el rosario en sus casas, y en muchas sin que preceda este rezo, se forman en procesión los concurrentes, llevando en las manos hachas de cera, cuyas dimensiones y peso corresponden al lujo de la posada. 2 o 4 niños llevan en hombros a los santos peregrinos. En su crítica, las publicaciones enfatizaban que mientras se llevaba a cabo esta peregrinación, casi siempre por los corredores o el patio de las casas, era común que los rezos fueran interrumpidos por las risas de los asistentes o por olvidar los cánticos. El fervor se dejaba a un lado y de forma atropellada se pedía posada y una vez concedida, terminaba la primera parte de la fiesta. Los santos peregrinos, que en muchas partes son de barro, de esos que sirven de juguete a los muchachos, se relegan a un rincón de la última pieza, y libres ya los concurrentes de semejante estorbo, se da principio a la diversión, que dura hasta muy avanzada la noche. En la segunda mitad del siglo XIX, la mayoría de los periódicos condenaban la celebración de las posadas, pues eran insultantes para la iglesia y sus devotos. Además, por los excesos en el gasto de las fiestas y los regalos que en ellas se daban. Y aunque según ellos no deseaban ser exagerados en sus reclamos, sus textos decían lo contrario. Así lo refiere La Voz de México en una publicación del 18 de diciembre de 1870. Las posadas, que para honrar a los divinos peregrinos tienen lugar todos los años en el mes de diciembre, constituyen una fiesta piadoso-profana. Después de haberse golpeado el pecho y de haber rezado el rosario, se oyen los acentos de algún vals de Strauss o de alguna danza de moda. Una lluvia de confites y multitud de canastillas de caprichosas formas dan más animación a la piadosa concurrencia, y no es remoto que habiendo comenzado aquel acto de culto en el Ave María, acabe con los voluptuosos acentos del cáncano. Este mismo diario criticó que algunos impresores hubieran editado un librillo que, por cierto, se ofrecía a través de avisos de ocasión en los periódicos, porque además de reunir oraciones comunes para cumplir con la parte religiosa, se atrevían a incluir cánticos profanos. Decían que eran en verdad versos que solo un poeta de poca monta diría en una taberna. Un ejemplo de ello es una copla llamada Cancán, sobre un baile muy popular venido de Francia y que buscan vincular con la santidad de las fiestas. Vino a este mundo el Señor con un sacrosanto afán, a librarnos del pecado a que nos llevó el cancán. El 17 de diciembre de 1871, en el diario El Correo del Comercio, un texto sobre las posadas, refiere que mientras los ricos van a dulcerías francesas, los pobres inundan la plaza para comprar su tradicional colación.
y quedaban listos ambos para celebrar las jornadas, que no era más que el pretexto para bailar unas cuantas horas o tener un rato de sociedad, más que celebrar el nacimiento del Redentor. La publicación México y sus costumbres del 12 de diciembre de 1872 expresaba: tenemos las posadas como quien no dice nada, 9 noches de baile, de alegría, de amor, de cielo. Ya en los aparadores se ostentan los juguetes, ya en las reuniones familiares se designa a quién y cuándo le toca su noche. Las niñas preparan los 9 trajes reglamentarios, mientras los varones se preguntan cuántas posadas tienen, y después de las posadas viene Nochebuena. Una de las quejas más evidentes era que las posadas habían perdido su verdadera esencia. Aunque seguían generando alegría, ya no se cantaban las letanías ni cargaban los peregrinos, ni se pedía posada ni se hacía el rezo. Todo era bailar y la fiesta en sí misma. Estas narrativas persisten hasta nuestros días. ¿Cuántas veces hemos escuchado que las posadas ya no son lo que eran antes? Bueno, pues hace más de 100 años también pensaban lo mismo. Aquí lo que escribió Javier Santamaría en el diario El Siglo XIX, el 22 de diciembre de 1872. Ahora las posadas han cambiado de forma. El cante y el rezo se han ido a refugiar a la iglesia. La piñata ha pasado a mejor vida, y los juegos se han transformado en vertiginosos vals y voluptuosas danzas sabaneras. En los bulliciosos bailes de las alegres posadas se ven ahora cosas grandes y maravillosas. El amor preside las reuniones y siempre resultan de ellas casamientos, quiebres, enojos y todo el resto de aventuras que contar pueden los novios. Decía el adagio: baile y cochino en la casa del vecino, en el sentido de aquellos comodinos que preferían divertirse a costa de los demás. Aunque el dueño de la casa, víctima de la etiqueta, la galantería, la educación y todas aquellas cosas que la sociedad ha inventado, al final era presa de la crítica de sus invitados. En otros tiempos, al llegar el 16 de diciembre había un movimiento inusitado. Por las mañanas, las iglesias abrían sus puertas a los fieles que, inundados de católico fervor, concurrían a las misas de aguinaldo. Llegada la noche, el cabeza de casa convidaba a sus vecinos más inmediatos, quienes, reunidos en la sala, formaban una doble hilera y marchaban en procesión en pos de los peregrinos, y entonces entonaban la alegre letanía. Tras cumplir con el rito de pedir posada y celebrada la novena respectiva, niñas y niños se vendaban los ojos, y empuñando soberbios palos, disparaban sendos garrotazos sobre una olla que, llena de confites, cacahuates, tejocotes, etc., pendía del techo. Alguien lograba romper la olla, llamada piñata. Entonces caía el contenido y la concurrencia se aventaba a recogerlo. Pero como sucedía en las fiestas patrias e incluso en la celebración de los fieles difuntos, las posadas permitían distender el ambiente y facilitar el acercamiento entre jóvenes, de tal forma que eran más importantes los preparativos para asistir a los bailes que la fecha misma y a quienes estaban dedicada. Juvenal, en un texto para el Monitor Republicano, el 22 de diciembre de 1872, detallaba que era normal que las primeras 2 noches de posada no hubiera tanta concurrencia por el hecho de que nadie aguantaba 9 de desvelo. Además, era necesario estrenar ropa durante esos días y resultaba inevitable que ésta no quedara a tiempo. Estoy mirando que al paso que vamos, las posadas van a borrarse del catálogo de nuestras costumbres. Lo que todavía algunos llaman aristocracia, desdeña las posadas. Hay algunas excepciones, por supuesto, pero en general parece decirse que la clase media es la que concurre a tales fiestas. Si la clase media también se abstiene, quedan los bailecitos de candil, que por otra parte, les aseguro son deliciosos. En estos bailes, hechos por jóvenes en espacios abiertos, tenían como uno de sus objetivos establecer noviazgos, de tal manera que coqueteaban deliciosamente y se divertían de lo lindo. Según los cronistas, había mala música, pero buen vino. Un alumbrado pobre, pero el ánimo de la concurrencia era inmejorable, por lo que las posadas tradicionales estaban destinadas a desaparecer. El 17 de diciembre de 1885, La Voz de México volvía a la carga para criticar los excesos y la pérdida de la brújula durante las fiestas decembrinas. Esto a través de un texto del presbítero Luis de Terreros. A pesar de ello, se estimaba que cada vez que llegaban las posadas, volvían los tiempos felices y afloraba lo piadoso y sencillo del alegre pueblo mexicano,
por lo que se hacía un llamado a condenar lo profano y divertirse sanamente. Celebremos enhorabuena la venida del Salvador, con santos y puros regocijos que dejan la tranquilidad en el espíritu, pero huyamos de cuanto pueda dejarnos el remordimiento, el dolor y la amargura, que son los frutos naturales de toda mala acción y de una torcida conciencia. Como hemos visto en este recorrido, las posadas se han mantenido desde el siglo XIX hasta nuestros días, con el mismo cariz, una mezcla entre lo religioso y lo festivo. A pesar del augurio, no han desaparecido y se mantienen como un momento para pasarla bien entre familiares, amigos y personas nuevas. Que esa es la dicha de vivir en sociedad, conocer al otro. Tal vez este año tengamos una pausa, pero no será para siempre. Les agradecemos que nos hayan acompañado en esta nueva entrega del podcast La Ciudad que Habla, un esfuerzo de la Oficina de Prensa de la Dirección de Comunicación Institucional de la Ibero. Recuerden, la Ciudad de México seguirá de pie cuando nosotros seamos historia. Hasta la próxima.